Papa era infalible en el siglo antepasado y sin embargo Juan Pablo II le pide perdón a la humanidad por 4 errores históricos de la Iglesia, que fue haber condenado a Giordano Bruno, quemado a Giordano Bruno, el haber condenado a Lutero, la Inquisición. Uy, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición. Y el antisemitismo, pues, Sí. el holocausto. ¿Y usted cómo ve la incursión de las iglesias cristianas en nuestro medio? Mira, todas las iglesias tienen, o sea, yo tengo un sueño, quisiera ver curas sin misa, pastores sin Biblia, militares sin uniforme, guerrilleros sin ametralladora y maestros sin calificaciones. Estas religiones que están entrando acá son charlatanería. Cualquiera coge la Biblia y dice, esta es la palabra de Dios. Digo, no, la Biblia misma no dice que el verbo se hizo libro, sino que el verbo se hizo carne. Y se pegan de... La Biblia es una biblioteca de las primeras. Los judíos son los primeros escribas y la Biblia son su biblioteca y es un libro precioso. Pero no es la palabra de Dios, como ellos dicen, ¿no? Y entonces ellos se pegan de eso y negocian, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el caso de este movimiento Mira que... Tenemos un minuto y ese minuto se lo vamos a dedicar a Elena y a sus 2 hijos. Hablemos de ellos. 2 hijos maravillosos que proyectan, han asimilado mis descubrimientos, mis aprendizajes y los viven a su manera. Elena, una mujer maravillosa, buena mamá, buena hija, buena hermana. Buena misionera. Buena suegra. No, la misión es una estupidez, porque es creer que tú eres pecador, y es el discurso de todo pastor. Usted es pecador, se va a condenar y yo tengo la solución. Entonces, ella se metió en esto de ser misionera porque fue una chifladora de Monseñor Valencia, que vio por allá una misionera en el Bajo Peso. Entonces dijo, ¿por qué no creamos un movimiento? Pero, ¿qué van a hacer ellas con la gente? ¿Salvarla? ¿Cómo así que salvarlas? Va uno a destruirlas, a hacerles daño a sus culturas. En todo caso, ella, buena misionera, en el sentido de que fue una persona muy responsable en lo que le encomendaba, maravillosa. Pero en cuanto a la idea de ser salvador, ¿no? Por ahí no es la cosa. Eso es... Bueno, Luis Alfonso, muchísimas gracias. Luis Alfonso Cárdenas Arenas. Arenas. Ex sacerdote, por llamarlo de alguna manera. Sacerdote laico. Sacerdote laico, para que comiencen las contradicciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A usted muchas gracias por haberme querido. invitado. Bueno, y seguimos hablando. Claro que muchas sí. Gracias por estar con nosotros aquí en Mario Fernando Piano. Almacenes La 14. Con el patrocinio del Teatro Municipal Enrique Buenaventura y su teatrino. Azúcar Manuelita. Con el patrocinio de EPSA, la energía que nos mueve. Con el patrocinio de Constructora Meléndez. Nuestra gente, el mejor cimiento para las nuevas obras. Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano.